Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de salud mental. De hecho, se acerca el Día Internacional de la Salud Mental y, como siempre, el CRIBO pues, es como el abanderado, ¿no? En este caso de este colectivo. Y bueno, se va a celebrar, como siempre, una gala, bueno, como siempre no lo sé, pero como de últimas, una gala almuerzo en la que, bueno, se intentará, bueno, recaudar dinero para todos estos costes que tienen también. Las cuestiones sociales también cuestan dinero y la verdad que también es una manera de colaborar. Para eso, hoy vamos a hablar, en este caso, con dos de sus miembros. Empezamos hablando con Alejandro González. Alejandro, ¿cómo estás? Miembro de la directiva. Buenas tardes, muy bien. Y agradecido de que le podamos dar difusión, porque siempre es importante. Por un lado, la salud mental, que parece que a veces nos preocupa más cómo perder peso que de cuidarnos mentalmente, ¿no? Yo creo que lo físico y lo mental deben ir unidos y cada cosa ponerla en su sitio, ¿no? La, sí, importancia que tiene. Muy importante la labor del CRIBO. A su lado, a su izquierda está don Julio Santiago, psiquiatra, y en este caso también elemento importantísimo y fundador del CRIBO. ¿Qué tal, don Julio? Buenos días. Bien, encantado de estar aquí y, como dice Alejandro, agradecido porque nos den la posibilidad de divulgar estos temas relacionados con la salud mental que pensamos que es la mejor inversión que hay, la salud mental. La verdad que sí. Julio, te puedo tratar como claro, Julio, ¿verdad? Claro. Gracias. Julio, en este caso, ¿cuál es el lema de este año? Lo digo porque después, la segunda parte, vamos a abordar un poco más, en este caso, con... El Día Mundial de la Salud Mental lo nombra la Organización Mundial de la Salud. Y luego propone un lema, un tema que será el que quieren que hagamos recaer la atención del público general sobre ese tema. Siempre temas relacionados con la salud mental, claro. Este año han querido que sea sobre el tema del suicidio, porque parece que han aumentado el número de suicidios, sobre todo en algunos países de desarrollo amplio y tal, y han aumentado el número de suicidios. Entonces, es un tema de salud pública que preocupa y mucho, sobre todo el suicidio en gente joven, es la segunda causa de muerte después de los accidentes de tráfico. Entonces, hay que considerarlo, no queda más remedio. La Organización Mundial de la Salud ha querido que el día 10 de octubre nos dediquemos, todos los que trabajamos en algo relacionado con la salud mental, nos dediquemos a llamar la atención de la gente sobre lo importante que es prevenir el suicidio. Y entonces, la confederación, porque luego, además de la Organización Mundial de la Salud, en cada país hay una federación o una confederación que se encarga de ir trabajando ese tema que ha propuesto la Organización Mundial de la Salud. En Europa, y en España concretamente, la federación ha propuesto un lema, es decir, una frase que se llama "Conecta con la vida". Ese es el lema que vamos a utilizar para recordar a la gente la importancia que tenemos que darle a la vida, y cuando una persona está cansado y está agotado porque la vida no le sonríe y le va dando caña, como nos pasa a la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida, como nunca debe quedarse solo, sino que debe conectar, debe dejarse acompañar, debe acercarse a otras personas. Porque si comunica su angustia y participa su angustia a otra persona, probablemente pasará la crisis y probablemente también la vida traerá nuevas circunstancias y nuevas posibilidades, y a lo mejor la persona que una vez pensó en quitarse la vida, si deja pasar el tiempo, las circunstancias cambian y él también, de tal modo que llegará un día en el cual estará contento de no haberlo hecho. Y dirá, qué bien, menos mal que no en aquel momento no seguí mi impulso de aquel momento, que dejé pasar la crisis y todo ha cambiado y mi vida ha cambiado totalmente. Pues luego vamos a hablar del suicidio, sí. Hablaremos más con Julio Santiago de esta parte, pero vamos un poco a la gala, que como decía Alejandro, hay que darle un empujoncito a esto. A ver, fecha, lugar, ¿cuándo va a ser la gala almuerzo? Y también un poco los atractivos que tiene y las actividades que se van a realizar. Y bueno, la gala ya es la tercera. Empezamos con la primera, fue así un poco a tontas y a ciegas, ¿no? Hubo que trabajar. Bueno, de hecho la de este año ya desde abril estamos manos a la obra. Hay que recabar colaboraciones de empresas para los regalos, hoteles, algún establecimiento. En fin, es un trabajo arduo, callado y que bueno, que lo hacemos con gusto. Con gusto, porque luego ves los resultados y dices, oye, pues mira, ha merecido la pena. Y de hecho, la solidaridad de la gente es lo que hay que tener presente, ¿no? Y es recaudar. ¿Por qué? Porque el CRIBO no solo es una determinada labor, hay otras cosas
que no se contemplan en las subvenciones que nos da, por ejemplo, el Cabildo, con ese convenio que hay para el centro como centro de rehabilitación psicosocial, sino que luego hay una serie de cosas, teléfono, mantenimiento del edificio, los coches, que tal, los pisos asistidos, en fin, una serie de cosas que hay que sacar el dinero como sea, pero siempre eso, apelando a la solidaridad de la gente que siempre, pues sí, responde. Las expectativas siempre son buenas. Claro. Pues vamos a animar a la gente. ¿Qué es lo que podrá hacer? ¿Qué día? ¿Hora? Bien, la gala es el domingo 6 de octubre. Empezamos a la 1:30. Entonces, vamos a tener una serie de sorteos. Ayer me dijeron que sobre 25 regalos hay preparados. Tenemos una actuación musical. Me va a perdonar el grupo que va a colaborar porque no sé el nombre y no sé si lo tenemos anotado. Taboire. Taboire. Además lo tenía aquí delante y no me acordaba. Agradecerles de antemano, desinteresadamente nos van a cantar en la gala. Y luego el cierre... En el monumento, ¿verdad? No sé en si el se... monumento al campesino. Y luego cerramos con el Cribo Canta. El Cribo Canta es la coral, el grupo de música que tenemos. Está compuesto por familiares, pacientes y voluntarios que se apuntan, ¿no? Ahí estamos batallando. Sí, ¿no? Tú estabas metido ahí, ¿no? Sí, yo también estoy. y bueno, ahí estamos, ¿no? Tenemos el ¿Qué repertorio, sí? Boleros, ¿Sí? habaneras. O sea, canción, música ligera que bueno, que siempre nos trae algún recuerdo, ¿no? Y estamos eso, repasando porque queremos ir puliditos y que salga lo mejor posible, ¿no? Entonces, eso es con respecto a la gala. Ahora bien, el único punto de venta que tenemos es la asociación El Cribo, que está en la calle Gobernador García Hernández, en la zona de Valterra. Sí, de la Escuela de Pesca de hacia la arriba, Escuela ¿no? de Pesca, exactamente. Al lado de Ramos, al lado de autopuesto de repuesto Ramos. Por ejemplo, como referencia, pues sí, el que conozca el taller de Ramos o la parte baja de las casas de Valterra. Luego tenemos el teléfono, el 928 80 45 45. Inclusive si por alguna razón no pudieran acercarse físicamente y es un caso extraordinario, pues hasta podíamos acercarle las entradas a la casa. Oiga, no, yo mismo me comprometo a eso, Sí, que si no pueden o lo que sea. Y nada, animarles a eso. De aquí al día 6 todavía quedan días, pero no muchos. ¿Cuánta gente puede ir? No sé si también, Julio, también para que... Estamos entre... ¿De otros años cuánta gente ha ido? 300, 350. Ese Ya es el- pasarnos de esa cantidad en el por el monumento, aforo que hay, ¿no? en el monumento ya, el primer año fueron sobre los 400, ¿no? Entonces no estaba la cosa como muy cómoda, habían problemas de audición en las zonas de atrás y demás, entonces hemos creído que una cifra aceptable sobre 350. Hombre, si llegan a 400 o si llegamos a 400, pues nada, les acogeremos, encantados. Pero ya digo que el aforo ideal sería sobre los 350, más Vale. que nada por comodidad de los comensales, ¿no? Que no es lo mismo sentirte un poco agobiado, aunque aquello está perfectamente adaptado para ese número de comensales, pero bueno, creemos que nosotros nos damos por satisfechos con 350, pero si son más, encantados de la vida. Encantado. Antes de seguir hablando del cribo, que volveremos contigo, Alejandro, es el Día de la Salud Mental, Julio. No sé si cómo analizar, cómo se podría decir que está nuestra salud mental, ya digo, en Lanzarote o en líneas generales, por decir nuestro país. No sé si las nuevas tecnologías, no sé si, además de hablar del suicidio, que luego hablaremos del suicidio, no sé si hay algún componente que debemos tener en cuenta que estamos haciendo algo mal o bien, no lo sé. No sé si... La salud mental tiene mucho que ver con la capacidad de la persona, capacidad de adaptación. Entonces, siempre he contado que cuando yo vine a Lanzarote en el año 72, pues la gente vivía en unas condiciones económicas y sociales bastante pobres, pero la gente tenía una buena salud mental en el sentido de que era capaz de adaptarse a lo que había, y aunque había poco, la gente vivía bastante bien, dentro de lo que cabe.
desde el punto de vista de la salud mental. Hombre, desde el punto de vista de la riqueza vivía fatal, pero desde el punto de vista de la salud mental vivía muy bien, porque estaban adaptados a aquello. La sociedad actual ha complicado esto muchísimo. Entre otras cosas porque es la sociedad de los cambios. Todo cambia rápidamente, no digamos ahora con las nuevas tecnologías, que ya es una velocidad que es imposible de seguir. Entonces, las nuevas generaciones, los niños, son educados en un mundo totalmente cambiante, rápidamente cambiante. Y no le da tiempo a adaptarse a él. Entonces, todos vivimos tratando de llegar a tenemos una expectativa de llegar a estar bien adaptados con lo que tenemos, con la sociedad, con lo que nos rodea, con la naturaleza, tal. Y no nos damos cuenta de que es imposible llegar a lo que queremos. Bueno, eso en sí no es malo. No es malo porque es un estímulo, es un reto, el querer alcanzar un objetivo inalcanzable, que sería el equilibrio, la felicidad, etcétera, etcétera. Pero cuando ese reto que se nos pone es excesivamente exigente, cuando los medios de comunicación, o simplemente, y no digamos los medios de comunicación social actuales, ¿no?, pues van influyéndonos respecto a que es necesario tener tal cosa y tal otra y tal otra y tal otra, la necesidad imperiosa de bienes de consumo hace que nos olvidemos de algunos otros valores esenciales del hombre, que tenemos a nuestra disposición y que muchas veces no disfrutamos, como por ejemplo la familia, la relación, la amistad. Entonces, la sociedad actual no tiene una buena salud mental. Y lo achacamos con frecuencia a que hay una contaminación medioambiental, a que la comida no es la adecuada, a que hay mucha comida basura, a que hay mucha... Sí, todo eso es verdad, todo eso puede influir en la salud en general y, en segundo lugar, en la salud mental. Pero yo creo que, sobre todo, lo que influye es este desasosiego permanente en el que vivimos, que termina constituyendo un disgusto porque nunca estamos contentos con lo que tenemos. Eso hace, como digo, que no nos demos cuenta de lo que tenemos, porque estamos pensando en lo que podríamos tener. ¿Eso que crea ansiedad? ¿O qué? Claro, eso además concretamente es el factor fundamental de la ansiedad. La ansiedad está cuando, vamos, la ansiedad es una emoción normal en el ser humano, su presencia es normal. Y sirve para que en algunas situaciones la persona reaccione. Eso está bien. Lo que pasa es que a veces la ansiedad, cuando la exigencia de poner en marcha la ansiedad es tan excesiva, hay a veces que se agota, los mecanismos de adaptación se agotan y aparece lo que se llama trastorno por ansiedad. El trastorno por ansiedad es, en la mayoría de los casos, la consecuencia de haber agotado los mecanismos adaptativos. Entonces hay un trastorno por ansiedad que se llama así, trastorno adaptativo ansioso. Se llama así en nuestro argot. Eso son enfermedades, pero son enfermedades derivadas de circunstancias. No siempre de que mi vida vaya mal, sino que mi vida no va a mi gusto, que es distinto. A lo mejor mi vida va suficientemente bien y tenemos suficiente y requete suficiente, pero no estamos contentos con ello, queremos más, necesitamos más. Ese es el factor que uno de los factores más importantes que influye en cuando esa emoción que se llama la ansiedad se estropea y aparece lo que se llaman trastornos por ansiedad. Vale. Luego vamos a indagar un poco más porque ya he dicho algunas cosas interesantes, pero quiero terminar por lo menos con este bloque del cribo. Ya está dicho eso y luego lo volveremos a recordar al final del programa para que la gente se apunte, que lo que importa es que colabore también con el cribo. Me decías antes, Alejandro, que el cribo está en un periodo como de cambios, como que ya el cambio de sede, el tiempo ha hecho, no sé, tú que lo has conocido desde hace mucho tiempo. Claro, sin duda. Antes éramos puramente una asociación donde se reunían las personas con enfermedad mental, la familia, y era como un centro de reunión, un punto de encuentro donde las familias, lógicamente las cargas compartidas pesan menos. Entonces, ¿qué pasa? Claro, pasa el tiempo, empiezan las necesidades administrativas, hay que constituirse como ONG de utilidad pública, luego el tema, diríamos, burocrático. Antes el cribo era Asociación para la Defensa, y sigue siéndolo, del paciente psíquico. Ahora, pues, se le ha añadido ese tema de centro, que me corrija don Julio, de centro de rehabilitación psicosocial. Está prestando una labor, pero claro, es una labor, diríamos, como ampliada de lo que es la salud mental oficial, diríamos, de la seguridad social. Entonces, claro, ahí la familia poco se ve, aunque hay
reuniones de terapias de familia y demás. Pero aquel contacto de amigos de todos los días, ir por el cribo para vernos, para tomar el café, pues ya esa etapa del cribo ha dejado de ser. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian y las necesidades son otras, ¿no? Y de lo que se trata es, muchas veces aquello está como una oficina, es una sede, y faltaría, pues eso, un ¿Ha poco... perdido calor? O... sí, yo diría que sí. Quizás también las familias, al ver que ya sus pacientes están, o sus familiares están debidamente atendidos y demás, oye, como que yo no pinto nada. Pues no, la familia necesita estar constantemente, la presencia familiar es necesaria. Y lamentablemente muchas veces convocamos a los familiares y se pueden contar con los dedos de la mano, poca asistencia. Entonces lo que queremos es un poco darnos un repaso, salir, llevar el cribo, no específicamente el día 10 de octubre, que es el Día de la Salud Mundial, el Día Mundial de la Salud Mental, sino llevarlo a los municipios. Ya hemos empezado a contactar con un ayuntamiento, concretamente he empezado por Tías, pues porque me ha tocado Tías. Y entonces, pues eso, que nos van a ceder un local donde poder hacer unas charlas, donde poder dar testimonio de los pacientes, donde dar ese testimonio de decir que la salud mental se puede mejorar y que la enfermedad mental hoy en día no tiene que ver nada con lo que había hace años. Hoy en día, gracias a Dios, y de eso ya... si quieres profundizar, don Julio dirá, hay unos tratamientos que no son, que simplemente conseguir unos tratamientos y llevar una prescripción médica, pues nada, se puede llevar una vida normal y de participación en la sociedad. O sea, no tiene por qué haber, oye, que oye, pues no, esa persona es una persona normal con un problema como lo puede tener el diabético, como lo puede tener el obeso. O sea, simplemente son personas que tienen un problema, pero que no son distintos para nada a los demás, ¿no? No, sí, ¿no? Y sobre todo eso, como decías tú, el inicio del cribo, el éxito, que quizá la clave del éxito fue esa unidad, ¿no? Vamos a retomar el tema porque me voy a ir de tiempo y no hemos hablado del tema esencial que es lo del suicidio. Vamos directamente, vamos a hablar con el especialista, con el psiquiatra. El suicidio como tal, entiendo que lo que haya habido que es como un incremento, es la segunda, ¿no?, entre los jóvenes, ¿no?, decía. Sí. Y eso es que, ¿por qué ha crecido? ¿Por qué hay más suicidios ahora? Sí, sobre todo llama la atención el hecho de que haya crecido en países muy avanzados, económicamente, socialmente, o sea, esos países que llamamos del primer mundo, los países más desarrollados del mundo. Por ejemplo, el país que tiene la tasa de suicidio más alta del mundo es Dinamarca. Son los nórdicos, ¿no? Eso... Sí. Dinamarca, en donde la calidad de vida es de las mejores del mundo. Y entonces también el suicidio, sobre todo el suicidio juvenil, ha aumentado. Allí, pues fíjese, la tasa de suicidio, he traído apuntado porque no me lo sé de memoria, la tasa de suicidio, es decir, el número de personas suicidas es de 27 por 100.000 al año. 27 por cada 100.000 habitantes, 27 suicidios al año. En España, por ejemplo, la tasa de suicidio es de 7,6. O sea, ayer de 27 y aquí es de 7,6. ¿Y qué tiene que ver? ¿La luz? ¿El alcohol? Todo. 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 Tiene que ver un millón de cosas. Pero de todas formas, yo creo que hay un trasfondo, aparte de esas cosas que hemos hablado, de la luz, de la alimentación, el estrés, de estas cosas y tal. Aparte de eso, yo creo que tiene que ver esto que ya los psicoanalistas lo decían en el siglo pasado, hablaban del malestar del hombre en la cultura. Es decir, el hombre, como digo, en nuestra cultura, nuestra civilización es excesivamente exigente y estamos a disgusto en ella. El número de personas estresadas es que es enorme. O se podría decir casi, es que no hay nadie que no lo esté. ¿Por qué? Porque todos vivimos, trabajamos, no sé, hacemos deporte incluso por encima de nuestras posibilidades. Es decir, que incluso las actividades distractivas o de ocio, que deberían servir para aplacarnos, relajarnos, etcétera, pues nos las tomamos de una manera en que al final hacemos deporte y hacemos tanto deporte que al final nos aturrullamos e incluso nos ponemos enfermos como consecuencia de una actividad que debería hacernos más sanos y nos hace más enfermos.
no por el deporte en sí, el deporte no es malo, es por cómo nos lo tomamos. La sociedad actual se toma las cosas mal. Entonces, en los países más desarrollados han ido aprendiendo, han ido viendo, tomándose las cosas de esa manera, y entonces los demás que venimos detrás, digo, caramba, pues parece que no es tan bueno eso de tener un índice de vida tan bueno como tienen en Dinamarca, porque una de las cosas, los índices que sirven para saber cómo está la cosa, es ver cuánta población llega a un momento en el que se encuentra tan mal que prefiere no seguir viviendo. Entonces, cuando vemos que allí pasa el cuádruple que en los siguientes países, pues nos preguntamos, ¿qué no está yendo bien allí? ¿Está yendo bien la economía? ¿Está yendo bien el trato social? Los cuidados públicos sobre, por ejemplo, los servicios sociales? Eso, fantástico, es mucho mejor que en un sitio. La educación danesa, es envidiada en todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué está fallando para que haya estos índices? ¿Es que tiene mucho tiempo para pensar o que tiene la vida garantizada? No. Hombre, los estudiosos del tema lo que pasa es que no se fijan solo en un asunto. No parece que se deba ni a una cosa ni a la otra. Hay algunas veces que ocurre que viene alguien y que dice, bueno, la comida basura está relacionada con el índice de suicidio de Dinamarca, no sé qué. Y entonces, pues, hace un estudio en el cual se ve la comida basura que se consume y se ve el índice de suicidio. Compara una cosa con la otra y, bueno, las dos cosas han crecido, el consumo de comida basura y el otro, y dice, pues, efectivamente, hay una... No, mire, eso no es así, ni mucho menos, no es tan fácil. Son muchísimos los factores que influyen para que se llegue a ese resultado. Pero, en general, insisto, sin tocar qué tema concreto puede ser la causa, porque no lo hay, en general se debe a que la persona, incluso en las sociedades más desarrolladas, y a pesar de tener mucho apoyo por parte de los demás y tal, le falta algo, tiene un malestar, hay una insatisfacción personal. Yo creo, de verdad, porque luego va uno a países en donde el desarrollo es mucho menor, donde las posibilidades económicas son mucho menores, pero donde todavía hay tiempo para sentarse en la puerta del casino a charlar con el amigo y para echar allí su partidita y estar una hora al día, o donde todavía las señoras o los señores se salen a la puerta por la noche de verano a charlar en vez de estar todo el mundo metido cada uno en sus negocios, en sus televisiones, en sus cosas. Entonces, en esos países donde todavía la cosa funciona así, la gente vive mejor. Sí. Y los índices de suicidio son mucho menores. Antes lo decía también Alejandro, pero quien tiene lazos fuertes con familiares, de amistades, creo disminuye, ¿no?, las probabilidades de... Ese es uno de los factores que está más estudiado y, desde luego, de los que con más contundencia se demuestra que influye en eso, en la decisión de la persona de quitarse la vida. La soledad. La soledad es el enemigo. En Dinamarca, por ejemplo, también lo es, porque la gente vive muy bien, pero cada uno independiente de los demás. La independencia, la individualidad ha llegado a tanto que ahora los lazos entre las personas se han estropeado. A ello contribuye también en parte los medios de comunicación social y las nuevas tecnologías, que favorecen el que la gente se comunique, pero no personalmente. No personalmente, no cara a cara, sin contacto físico. Lo comentábamos antes, se establecen reacciones químicas. Eso decían que, por ejemplo, si tienes a alguien con un ordenador, pues tienes a alguien con un ordenador, pero el hecho de dar la mano, de ver una sonrisa... Siempre. De todas formas, el hecho de que se establezcan reacciones químicas, le digo, no se sorprenda, todas las emociones son producto de reacciones químicas. Es decir, cuando yo me asusto ante un perro que me agrede o que me ataca, o lo que quiera que sea, eso de alguna manera es porque un neurotransmisor de mi cerebro se ha activado. O sea, incluso cuando me enamoro, de alguna manera, a pesar de que los poetas les disguste mucho esto y que digan, ¿cómo puede ser que los sentimientos, las emociones que radican en el corazón, decían los poetas, mientras que los neurotransmisores están en el cerebro, ¿cómo puede ser que todo sea bioquímica? Todo está aquí. Todo está ahí, todas las emociones. Lo que pasa es que, como digo, es complicado. Y en países en los que no se desarrollan estas habilidades que tenía el hombre antes más, de comunicarse con los demás, de compartirse con los demás, puede ocurrir un fenómeno que es la soledad impuesta. Porque antes hablábamos de la soledad y le diré que hay dos tipos de soledad. El hombre necesita estar solo, necesita poder retirarse de los demás y encontrar un hueco en el que esté él solo. El poeta Machado decía, el hombre solo espera hablar a Dios un día. El hombre que habla solo, que habla consigo mismo, llegará a hablar a Dios un día. Entonces, la introspección, la persona que se queda solo consigo mismo, ese es un ejercicio de meditación necesario para un buen desarrollo de la persona.
Pero esa es la soledad voluntaria, a la que recurro de vez en cuando, a la que debo recurrir de vez en cuando para encontrarme conmigo mismo. Pero hay otra soledad, es la soledad impuesta. Es cuando yo estoy viviendo una racha o una temporada, pues cuando la vida me da caña y tengo un estado de angustia. La angustia llega a un momento en que me bloquea de tal modo que me impide desarrollar mi vida. Entonces, necesitaría que hubiera gente a mi lado, gente con quien comunicarme, porque el efecto de la comunicación es terapéutico. El tratamiento principal de la angustia y de la ansiedad es la comunicación. Entonces, en esos países superdesarrollados, donde cada uno está muy bien atendido y con una ropa extraordinaria y con unos bienes de consumo fantásticos, pero están solos, todos solos, esa soledad es una soledad impuesta. Y el hombre no se encuentra bien en la sociedad, en la soledad. Entonces, escribí un artículo hace poco donde me gustó mucho la frase que utiliza Joaquín Sabina en una de sus canciones cuando dice: y entonces puede venir esa amante inoportuna que se llama soledad. Sí. Entonces, ese es el enemigo principal. Sí, no, luego tiene otra letra, Sabina, con Fito Páez, que le dice a una mujer vivir contigo es estar solo 2 veces, es la soledad al cuadrado, o sea que también es la tristeza máxima, ¿no? Para terminar, las drogas, porque, bueno, por lo que entiendo es que vamos a ir a peor, porque cada vez los chicos están más separados tecnológicamente. Pero otra cosa, también no sé si el incremento en drogas, también hay datos últimos incluso en Lanzarote, que están, no sé, si eran como que cada vez el consumo es anterior. No sé si también esto está afectando, puede afectar. Sí, claro, que puede afectar. Todo eso son síntomas de que nuestra propia civilización no está bien y lo manifiesta de muchas maneras. Una de ellas es el consumo de sustancias. El consumo de sustancias ha habido siempre, desde que el hombre es hombre, y hablo del hombre con mayúscula, es decir, el hombre entendiendo dentro del hombre al ser humano, hombre y mujer. Ya no quiero que vaya a parecer que solo estoy hablando de los hombres, estoy hablando del hombre. Entonces, desde que el hombre existe, ha intentado mitigar su angustia, aumentar su eficacia y distraer su atención con una serie de métodos, y entre otros están una serie de sustancias. Hubo una época terrible, fue cuando se generalizó en nuestros países, me refiero a occidentales, porque ya en los países orientales había ocurrido mucho tiempo antes, cuando se generalizó el consumo de los derivados del opio, y sobre todo la morfina y la heroína. Eso fue una catástrofe. La civilización en el año, nuestra cultura, en España y en Canarias concretamente, en los años 75, 80, eso fue una catástrofe, porque ¿cuántos de nuestros compañeros de aquella época ya no están por culpa de la heroína? La heroína fue una barbaridad. Pero parece que había pasado con lo de la epidemia, lo del SIDA y todo aquello, había generado tanto miedo en la gente que parece que habían retrocedido los consumos. Ahora hay una preocupación importante, porque en las poblaciones muy jóvenes está empezando a haber un aumento de consumo de drogas peligrosas, de este tipo de drogas como la heroína. Y eso sí que es preocupante. Esperemos que no vuelva otra racha de lo de la heroína, porque aquello fue, ya digo, una catástrofe total, ¿eh? Entonces, un tema de salud pública, bueno, llegó a ser el primer tema de salud pública que más preocupaba. Entonces, sí, se está consumiendo en general más drogas. Sobre todo, ya sabe usted que se ha generalizado el consumo de cocaína más que ninguna otra cosa. Y no digamos el del hachís, eso ya la pera. Pero, y el alcohol en jóvenes, ¿eh? Ya digo, las drogas en sitio siempre, incluido las drogas legales. Pero ahora está aumentando el consumo, hay un repunte. Pues bien, el repunte nos preocupa, creemos que es un signo de que el joven no se encuentra del todo bien en la sociedad y tiene que encontrar otras cosas que le gratifiquen más, y sobre todo nos preocupa el que aparezca, de momento no con mucha gravedad, pero el que estén apareciendo otra vez el consumo de esa sustancia o de esa droga, que en su momento ya la sociedad las probó y resultó fue fatídico para ella, porque fue una cosa horrorosa. Sí, que encima ahora pueda volver. Bueno, nos hemos ido muchísimo de tiempo y podríamos haber hablado un rato largo, pero ha sido un verdadero placer. Alejandro González, Julio Santiago, don Julio, muchas gracias. Gracias. Nada, muy amable. Las palabras, bueno, en este caso de estos dos representantes del CRIBO, que lo que hemos acabado hablando del tema de este año es el suicidio, también, bueno, la aplicación, no, la soledad, las drogas, otras cuestiones que también pueden influir para esa nefasta decisión. Pero en este caso, bueno, pues en lo que se celebra también, y para celebrarlo, el CRIBO, bueno, organiza esa gala almuerzo, sobre todo para poder también recaudar unos fondos, que la verdad que Lanzarote es solidaria cuando quiere serlo y cuando lo es, y la verdad que en este caso es un buen
buen motivo para hacerlo, o sea que ya lo saben, pónganse en contacto, ha dicho el número de teléfono, pueden encontrar el número de teléfono y apuntarse a esa gala de almuerzo y también así, bueno, pues aportar su granito de arena a esta buena causa. Nosotros sin más nos despedimos, pasen una feliz tarde.